Londres, año 1888. Las calles del barrio de Whitechapel están cubiertas de niebla, pobreza y miedo. En medio de la oscuridad, alguien camina sin nombre. Y cuando amanece, deja tras de sí cuerpos mutilados y un mensaje claro: el asesino nunca será atrapado. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los mayores misterios de la historia. Hoy hablamos de Jack el Destripador. Para entender a Jack el Destripador, primero debemos entender Whitechapel. En la Inglaterra victoriana, este barrio era uno de los más pobres y peligrosos de Londres. Calles estrechas, alcoholismo, prostitución y una policía completamente desbordada. Muchas mujeres sobrevivían como podían y se convertían en presas fáciles para Jack. Y entonces, en el verano de 1888, alguien empezó a matar. Un alguien aún sin nombre y que aterraba a todo el barrio de Whitechapel. Estaríamos muy lejos de saber quién era o quién supuestamente era Jack el Destripador, ya que a día de hoy sigue sin haber una respuesta clara. Hablando de las víctimas, se cree que Jack asesinó al menos a 5 mujeres conocidas como las víctimas canónicas. El nombre de ellas era Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edowes y Mary Jane Kelly. Los crímenes eran brutales: gargantas cortadas, órganos extraídos y mutilaciones precisas. Esto llevó a pensar que el asesino tenía conocimientos de anatomía, pero había algo aún más aterrador que la policía aún no había descubierto. Durante la investigación, la policía y la prensa recibieron cartas firmadas por el asesino. En pantalla estáis viendo una de ellas. En una de ellas, en concreto, aparecía por primera vez el nombre que pasaría a la historia: Jack the Ripper, o en castellano, Jack el Destripador. ¿Eran reales o simplemente eran bromas macabras hechas por alguien que realmente no tenía nada que ver con el crimen? Nunca se pudo demostrar su autenticidad, pero lograron algo clave: convertir al asesino en la leyenda que hoy día conocemos. Pero ahora vamos con la parte más interesante del vídeo, y son los sospechosos. Vamos a ir analizando uno a uno los sospechosos principales y os daré mi opinión sobre quién creo que podría haber sido de esta lista, ya que hay algunos que los veo más probables y otro que a priori lo veo pues evidentemente más improbables por diversas cuestiones que ahora analizaremos. Empezamos por John Druitt, uno de los que yo personalmente considero más improbables. Era un abogado que se suicidó poco después de los crímenes. Algunos creen que su muerte fue una huida final, pero yo personalmente creo que no hay suficientes pruebas como para incriminarlo en algo tan grave. Simplemente creo que tendría sus motivos para suicidarse y quitarse la vida, pero que no tuvo nada que ver. Simplemente por haber sido de un barrio como era Whitechapel, la gente empezó a desconfiar de él al ser una persona joven y que aparentemente no tenía motivos para suicidarse. Yo realmente a John lo descartaría por completo de ser realmente Jack el Destripador. Este que veis aquí es Aaron Kosminski, un barbero con problemas mentales que vivía en Whitechapel. En años recientes se afirmó pruebas de ADN que lo señalaban como Jack el Destripador, aunque los resultados siguen siendo muy controvertidos, ya que son resultados de ADN de hace muchísimos años. Entonces es cierto que gran parte de la prensa internacional lo señala como uno de los principales sospechosos, pero no hay una prueba 100% certera de que haya sido él. Pero yo personalmente creo que tiene bastantes papeletas de haber sido él, o como mínimo está relacionado en alguno de los asesinatos. Así que lo dejamos como uno de los principales sospechosos o de los más probables. Este que veis aquí es George Chapman, uno de los sospechosos más fuerte. Era barbero y un cirujano aficionado, vivía en Whitechapel y más tarde fue ejecutado por envenenar a varias mujeres. A favor de pensar que fue él, hay que decir que la violencia real estaba más que comprobada, ya que además era un asesino. Pero en su contra hay que decir que su método era distinto. Él utilizaba veneno, no utilizaba un cuchillo, entonces es bastante improbable que fuese realmente él. Aún así, era un asesino también bastante conocido de la época. Este de aquí era Joseph Barnett, y fue la última pareja sentimental de Mary Jane Kelly, que por si no os acordáis fue la última víctima canónica de Jack el Destripador.
Fue interrogado varias veces, conocía bien los hábitos de la víctima, y a favor de que pensar que fue él hay que decir que puede que fuese un posible crimen pasional hacia su expareja, pero en contra hay que decir en que no encaja con los demás asesinatos, con lo cual yo también lo descartaría de raíz. Este que veis aquí fue Thomas Kutbush y era el sobrino de un oficial de policía. Es el penúltimo sospechoso en esta lista. Se conoce que Thomas tenía problemas mentales graves, además atacó a mujeres con cuchillos poco después de los crímenes. A favor de pensar que fue él, hay que decir que tenía un perfil violento y una cronología cercana, ya que además era del mismo barrio de las víctimas. Pero en su contra, hay que decir que la policía lo descartó oficialmente. Pero si nos remontamos a que su tío era oficial de la policía, quizás esto era un poco extraño, así que si bien no sería mi favorito, sería el segundo para mí, porque pienso que realmente era bastante fácil hacerle un interrogatorio y descartarlo simplemente porque era el sobrino de un oficial importante, cuando realmente sí que tenía algo más que ver. Pero aún así, creo que para haber matado supuestamente a 5 mujeres era demasiado complicado. Creo que a partir de la segunda lo habrían capturado porque no habría más remedio, ya que una vale, 2 también, pero la tercera ya tu tío, pues es complicado que te encubra. Así que realmente creo que él no debió de ser. Y por último, en esta lista de sospechosos hay que destacar a Francis Tumblety, un excéntrico médico estadounidense, que fue detenido brevemente durante la investigación. Estaba obsesionado con los órganos femeninos y además huyó a Estados Unidos tras los crímenes, lo cual es bastante extraño porque realmente ¿qué motivo hay para que tú huyas si no tienes absolutamente nada que esconder? En fin, es bastante extraño. A su favor hay que decir que tenía comportamientos sospechosos desde un inicio, sobre todo huyendo del país, y además tenía conocimientos médicos exactos para realizar las manipulaciones y las mutilaciones que le hacía a los cadáveres. Todo cuadraba para que fuese él. En contra hay que decir que no había ninguna prueba directa, pero como hemos comentado antes, era 1888. En esa época las pruebas no eran las de hoy en día. Entonces realmente es muy complicado determinar y creo que va a ser imposible determinar exactamente quién fue el asesino, pero este para mí personalmente es mi principal sospechoso. Aún así hay que decir que también cabe la posibilidad de que todas las víctimas no fuesen de Jack el Destripador, o que Jack el Destripador no fuese una sola persona, sino que fuesen más de una. Pero esto ya son hipótesis que van saliendo con los años. Realmente no hay nada que pueda comprobar quién fue exactamente Jack el Destripador. Aún así, para la cronología literaria y para todas las películas y series que siguen saliendo a día de hoy, es realmente un caso fascinante. Y para las personas que nos gusta el misterio como a mí, pues la verdad es que es muy interesante. Y bueno, también tengo que decir que la lista de sospechosos es mucho más larga, ya que se interroga a muchísima gente, pero yo me he querido centrar en los que yo veía más probable que pudiesen tener algo que ver. Aún así, oye, nunca se sabe, quizás uno de los que pareciese no ser tan probable resulta que realmente sí que fuese Jack el Destripador. Pero bueno, solamente quería decir esto. Seguimos con el vídeo. Y para terminar el vídeo nos queda la pregunta final. ¿Por qué nunca lo atraparon? Bueno, pues la policía victoriana tenía enormes limitaciones. Pensar que en aquel entonces no existía el ADN. De hecho, faltaban bastantes años para que se inventara. Además, no había bases de datos, con lo que comparar sospechosos e ir descartando era bastante más complicado que hoy en día. Las escenas del crimen no se protegían correctamente. Allí una persona por la mañana se encontraba el cadáver, lo manipulaba incluso y muchísima gente se acercaba a curiosear. No era como ahora. Entonces, realmente las pruebas de ADN, entre comillas, es que no eran nada fiables. Estaban muy manipuladas por todo el mundo que se acercaba a curiosear. La escena del crimen estaba completamente contaminada. Y además, Jack conocía el barrio mejor que nadie. Simplemente se desvaneció, como un fantasma entre la niebla. Dejó de matar y no apareció. Más de 130 años después, Jack el Destripador sigue sin rostro realmente. No sabemos quién fue, no sabemos cuántas víctimas hubo realmente, pero su historia nos recuerda algo inquietante. A veces, el verdadero misterio no es el asesino como tal, sino cómo pudo desaparecer para siempre sin dejar rastro.
Y nada chicos, con esta pequeña reflexión terminaría el vídeo. Ya sabes, si te ha gustado se agradece muchísimo un like y que te suscribas. Y además quiero que me dejes en comentarios quién crees que fue realmente Jack el Destripador. ¿Piensas que fue uno de los sospechosos que yo he expuesto en este vídeo o piensas que fue una persona distinta? Todos los comentarios los agradezco y además os invito a comentar lo que os apetezca en cualquiera de mis vídeos. Así que nada chicos, dar me gusta para más vídeos sobre misterios históricos y sobre otras historias. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos por escuchar. Chao, chao.